Bueno, vamos a la palabra, libro de Hebreos. Hoy empezamos este maravilloso libro de Hebreos. Hoy nos corresponde el capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer la palabra del Señor. El título de la lectura dice: Dios ha hablado por su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dicen de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Bueno, aquí el escritor del libro de Hebreos, el libro de Hebreos muchos se los atribuyen al apóstol Pablo, otros dicen que lo escribió Apolos y otros dicen que fue Bernabé. Bueno, quien sea que haya escrito el libro de Hebreos fue inspirado por el Espíritu Santo y comienza hablando este libro de los Hebreos referente a Dios, no dando a entender o quizás dudando la existencia de Dios, sino afirmando la existencia de un Dios que habla, de un Dios que está vivo, porque Dios es Dios de vivos. Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha buscado la manera de establecer una comunicación con el hombre. Desde el principio, cuando estaba allí Adán y Eva en el huerto, el Señor iba, se paseaba y miraba a la creación, hablaba con ellos, pero cuando el hombre pecó, el hombre se escondió y Dios buscó al hombre y dice la palabra del Señor que el hombre se escondió. Y desde ese momento perdió la comunicación directa que estaba con el Creador. Fueron sacados de allí del huerto y fueron puestos en otro lugar. Y desde allí Dios busca la manera de hablar, de establecer una comunicación al hombre. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló al hombre a través de Noé, para que el hombre se arrepintiese, no hizo caso, vino el diluvio, destruyó a toda esa generación antidiluviana y sigue hablando a través de la palabra del Señor y llamó a hombres escogidos para que llevasen el mensaje de Dios a la humanidad y llamó a hombres. Dios habló a Moisés a través de una zarza, de un árbol que ardía pero que no se consumía. Dios habló al profeta Isaías llamándola con una visión. Y Dios llama, Dios habla a la humanidad a través de los profetas en la antigüedad. Vemos que Dios habla, llamó a Elías a través de un viento suave, apacible. Le mostró una revelación allí para que Elías entendiese el llamado de Dios. Y hoy a cada uno de nosotros nos habla de diferentes maneras, como lo dice ahí. Dios hablando, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres a través de los profetas. En aquel tiempo habló a los padres, a la simiente de Abraham, a los patriarcas a través de profetas, pero hoy nos habla a cada uno de nosotros a través de hombres de Dios, de pastores, de evangelistas, de ministros, de personas que llevan la palabra del Señor. Cada vez que alguien entrega un tratado, que alguien manifiesta el conocimiento de Dios, el llamado de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad, Dios te está hablando a través de los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo final, todo esto de la pandemia, todos los terremotos, todos los estados climatológicos y todas estas cuestiones que están sucediendo, es que Dios está hablando.
Y dice el versículo 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha mandado. Estamos cumpliendo esa gran comisión que nos ha mandado el Hijo. Y a través de este llamado, a través de esta predicación del Evangelio, el Evangelio es buenas noticias que ha descendido del cielo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios está hablando a cada uno y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo todo para entregárselo a su Hijo primogénito, unigénito, el Hijo de Dios que es Jesucristo. Y a través de Jesucristo, Él nos ha dado todas las cosas para que nosotros las disfrutemos y nos habla a cada uno de nosotros. Le habla al niño, le habla al joven, al adulto, al mayor, le habla al rico, le habla al pobre, para que el hombre se vuelva al Señor. En el libro de los Hechos dice que Dios, pasando por alto el tiempo de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Jesús vino con un mensaje sencillo, un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios te está hablando en esta mañana, amigo. Dios te está hablando a ti que me estás escuchando allí en tu casa, a través de la radio, a través de la televisión. Dios te está hablando para que tú vengas a sus pies rendidos y comiences a servirle a Él, a ese Jesús que a través de Él nos habla a todos y que a Él ha constituido como heredero de todo y asimismo hizo el universo para Él, para su Hijo. A través de su Hijo podemos tener vida eterna y podemos disfrutar todas las cosas que el Señor nos ha dado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. La gracia del Señor sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Bueno, venimos escuchando aquí que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas al hombre, al ser humano, y dice que en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice que Cristo, siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Así como usted y yo no podemos mirar al sol directamente porque quedaríamos ciegos, solamente podemos disfrutar de los rayos del sol. Asimismo, Cristo dice allí que es el resplandor de la gloria de Dios y a través de ese resplandor podemos conocer más de nuestro Dios, podemos disfrutar de esa presencia maravillosa por medio de ese resplandor, solamente el resplandor de su gloria. Y dice, y la imagen misma de su sustancia, Cristo es la esencia de Dios. Así que nosotros hemos recibido una bendición grandísima, mis hermanos. Nosotros somos ricos al tener al Señor en nuestros corazones. ¿Sabe usted la bendición que es tener la esencia de Dios dentro de usted? Aquí dice que Cristo es la sustancia misma, es la esencia de Dios. Y dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Él ha recibido toda la autoridad y nos la ha entregado a nosotros, su iglesia, sus hijos. Nosotros debemos de tener ese entendimiento, ese conocimiento. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Así que cualquier situación, dificultad que estés atravesando, recuerda que Cristo es la esencia misma de Dios y tú has recibido esa promesa dentro de tu corazón.
Y dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Cristo tiene poder. Él nos ha dejado promesas allí. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la paz. Él es nuestra paz. Así que en momentos de tormenta, de tribulación, refúgiate en esas palabras que Cristo nos ha dejado, porque a través de esa palabra somos sustentados. Y dice allí que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo descendió del cielo con un propósito, que fue morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dice que después que hizo esta purificación, se sentó a la diestra, a la derecha de Dios. Allí está nuestro Redentor, Cristo, y dice la Biblia que intercede por nosotros. Así que disfrutemos, regocíjate en la presencia del Señor por esta victoria que tenemos por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. Vamos a leer el 4 y el 5, que dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Bueno, hemos estado aquí escuchando lo que están diciendo nuestros hermanos, y bueno, nos encontramos en este texto donde habla que Él es superior a los ángeles, ¿verdad? En el Antiguo Testamento normalmente los mensajes vinieron por los ángeles a los hombres de Dios, ¿verdad? Y vemos ahí que entre las cortinas estuvieron tejidos siluetas de ángeles. En el arca la tapa llevaba ángeles, ¿verdad? Llevaba querubines, y bueno, ellos se les habló normalmente a través de los ángeles, y los ángeles son mensajeros del Señor, pero Jesucristo recibió un nombre mayor que ellos, que es el Salvador, y esto nunca se les dijo a los ángeles, sino al Hijo de Dios, ¿verdad? Semejante a Él, que Él era el único que iba a ser nuestro Salvador, que por medio de Él íbamos a obtener la redención de nuestro pecado, porque Él era el único que podía derramar la sangre por nosotros que somos pecadores. Y la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay redención de nuestras vidas, del pecado, ¿verdad? Entonces Cristo era la única persona que podía venir y morir por nosotros. Entonces Él hizo ese sacrificio, ¿verdad? Por eso se dice que Él era superior a los ángeles. Los ángeles son mensajeros del Señor, pero Jesús es el Salvador. Y dice aquí: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo, ¿verdad? Entonces aquí la misma palabra del Señor aclara que bueno, que Dios Jesucristo superior a los ángeles, ¿verdad? Porque Él lo constituyó su hijo y por todo lo que hizo por nosotros. Y esto más que todo iba relacionado para que el pueblo de Israel entendiera la diferencia, ¿verdad? Porque ellos siempre vieron, bueno, son mensajes que venían mensajeros de parte del Señor, y bueno, aquí Jesús, su posición es diferente. Y entonces nosotros debemos darle gracias al Señor por eso, ¿verdad? Que no habiendo otra persona en el reino de los cielos, Jesucristo mismo vino a esta tierra, se convirtió en hombre y se murió y resucitó por nosotros. Fue el único que descendió a la muerte, ¿verdad? Para quitarle las llaves y resucitar para darnos salvación. Entonces debemos estar agradecidos por todo ese hermoso sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y solamente a través de Él podemos obtener la vida eterna que Dios ofrece para todo aquel que le recibe. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Siguiendo este mismo capítulo, vemos en el 6, dice así: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Al decirle adórenle todos los ángeles de Dios, está diciendo de que Jesús es superior a todos los ángeles. No hay otro ángel creado que se iguale a Cristo Jesús, ¿no? No hay nadie que esté a la diestra de Dios si no es Jesús. Vemos en el Salmo 110 que dijo: Jehová dijo a mi Señor:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. ¿Quién es el enemigo? A Satanás, ¿no? Porque ahí estaba diciendo de que Cristo Jesús va a aplastar a Satanás y Satanás mismo se inclinará, quiera o no quiera, ante Cristo Jesús. Por eso no es como algunos creen en alguna doctrina sin ánimo de ofender. Creen que dicen que Jesús es un ángel nomás, un ángel cualquiera. No es tanto como hijo de Dios porque Dios no tiene hijos, ¿no? Pero aquí vemos que es la esencia de Dios, es Cristo Jesús. Dios es espíritu y nadie lo ve. En cambio, Cristo se hizo carne, ¿no? Dios mismo se hizo carne para mostrarnos a nosotros porque estábamos destituidos de la gracia de Dios, ¿no? Entonces había que morir uno y para que quien moría era el mismo Dios, ¿no? Fue la palabra de Dios que se hizo carne para venir para darnos salvación, ¿no? Por tanto, Él es superior a todos, ¿no? Porque al único que le dio potestad de ser hijo de Dios y le dio toda autoridad fue a Cristo Jesús. Entonces, con Cristo Jesús hay redención de pecado, porque nadie ha muerto sino Cristo Jesús, ¿no? El primogénito, el que cuando estaba haciendo la naturaleza, cuando le dijo sea la luz, allí estaba Jesús con Cristo Jesús. Ahí estaba la palabra de Dios se hizo carne y es la que está intercediendo en este momento por nosotros, ¿no? Entonces por eso vemos que Cristo Jesús es superior a todos los ángeles y todos los ángeles tienen que adorarle. Arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay nada creado creado por Dios que no lo adoren a Cristo Jesús. Todos tenemos que adorar a Cristo Jesús e inclinarnos porque Él es la esencia de Dios viviente. Que el Señor nos ayude a entender este misterio y saber que Cristo es nuestro Redentor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté en su vida. Bueno, seguimos aquí en Hebreos capítulo 1, versos 7 y 8, dice la palabra del Señor. Ciertamente los ángeles dices, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bueno, vemos aquí, ¿verdad?, esta aclaratoria, vamos a decir, allí en el capítulo 5, en el versículo 5 se abre una pregunta, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de la posición de Jesucristo, ¿verdad?, de ser, como dice allí el subtítulo, vamos a decir, el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, bendito sea el Señor? Vemos aquí, ¿verdad?, la función, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día nosotros como herederos de ese evangelio, portadores, ¿verdad?, y ministros de esta palabra del Señor. Puede decir, ¿verdad?, que de repente a algunas personas se les han aparecido algunos ángeles, pero acordémonos de aquella palabra que el apóstol Pablo allí en Gálatas, ¿verdad?, acerca de este mensaje nos corresponde a nosotros, ¿verdad? En primer lugar, el autor de la vida, Jesucristo, tuvo ese privilegio de penetrar y entrar, ¿verdad?, con ese mensaje de salvación a la tierra. Y hoy día, bueno, nos gozamos en la presencia del Señor por su misericordia. De pronto no está Jesucristo físicamente, pero está la iglesia, estamos nosotros como portadores, ¿verdad?, de esta palabra. Por eso es el verso 7. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles tienen una función de llevar un mensaje, pero no el mensaje de salvación. Lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Allí en Jacob, lo podemos ver cuando la Virgen María, lo podemos ver cuando Daniel llevaban un mensaje de parte del Señor, pero no era el mensaje de salvación. Hoy día nosotros, por la misericordia, como iglesia del Señor, tenemos ese privilegio de ser portadores, de ser embajadores, pregoneros de esta palabra del Señor, esta palabra que hoy día estamos hablando y hablamos todos los días por su misericordia. Trae, ¿verdad?, esa palabra del Señor a sus vidas para que alcancen la salvación. Somos medios, somos instrumentos del Señor por su misericordia. Y a sus ministros llama de fuego. Es a través de la iglesia, a través de nosotros los que hemos recibido al Señor para ser portadores de esta palabra, para ser portadores de este evangelio. Dice el verso 8 más, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por
por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bendito sea el Señor. Sabemos que toda la gloria, ¿verdad? Toda alabanza es para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Despojándose de todo, como dice la palabra allí en Juan capítulo 3, verso 16. Por amor, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo, haciéndolo, ¿verdad? Vamos a decir, un instrumento, un vaso para que hoy día nosotros alcancemos de estas maravillosas, ¿verdad? Palabras, esta maravillosa salvación en la cual no tenemos, ¿verdad? Vamos a decir, de participar, pero su misericordia son perpetuas. Jesús, ¿verdad? Tiene una función importante y como dice allí al final, ¿verdad? Cetro de equidad es el cetro de tu reino, un reinado, ¿verdad? Eterno. Bendito sea el Señor Jesucristo, como dijo anterior mi hermana Leini, acerca de su función, ¿verdad? Se hizo hombre, ¿verdad? Y pagó el precio, vamos a decir, en la tierra, haciendo y cumpliendo su ministerio, muriendo allí en la cruz del Calvario, pero como dice la palabra, levantado entre los muertos y sentado a la diestra del Padre. Y de allí está abogando, reinando con cada uno de nosotros. Todos aquellos que alcancemos, ¿verdad? Y que confesemos a Jesucristo como Salvador, pasamos a ser coherederos, ¿verdad? De esta ganancia, de este reinado, de este gran tesoro que Dios tiene guardado para nosotros, para todos aquellos que le confiesen, ¿verdad? Con sus labios y crean en su corazón. Y acordémonos de esto, mis amados, es Jesucristo mayor que los ángeles. No nos dejemos engañar en este tiempo. Sabemos, ¿verdad?, que hoy día hay muchas doctrinas falsas de personas, ¿verdad?, que dicen que se le apareció un ángel. Hermano, veamos el caso de Pablo. A Pablo, en medio de ese camino rumbo a Damasco, no se le apareció un ángel, se le apareció Jesucristo, bendito sea el Señor, dándoles instrucciones para llevar este precioso evangelio en el cual hoy día estamos hablando y pregonando por su misericordia. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Aquí estamos una mañana más en estos preciosos matutinos. Seguimos en el versículo 9, capítulo 1 de Hebreos. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que a lo largo de la historia ya se expresaba que venía un Salvador para la tierra y David lo expresó en el Salmos 45:7, que es prácticamente el mismo versículo, y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí hablaba del Señor Jesús, que el Señor Jesús cuando vino a esta tierra, Él era puro, o sea, Él vino puro, es sin mancha, justo, porque era Dios, era el Hijo de Dios, ¿no? Él en ningún momento pecó, así que era totalmente puro, ¿sí? Dice, por lo cual lo ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, o sea, lo ungió con el Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, asimismo el Señor nos ha ungido a ti y a mí con el Espíritu Santo, con ese óleo de alegría. El Señor reflejaba el Espíritu Santo, reflejaba alegría en todo momento. Él nos dio ejemplo de todo. No tenemos excusa de decir, no, es que yo hago esto porque, bueno, el Señor Jesús lo hizo. No, el Señor Jesús fue justo en todo momento, fue puro en todo momento y siempre nos dio ejemplo de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Entonces, así como David lo expresaba con alegría en ese salmo, ¿no? Se expresaba con alegría del Señor Jesús, aunque él no lo conoció en ese momento porque, bueno, pasaron muchísimos años después para que el Señor viniera a esta tierra, ¿verdad? Pero bueno, mis amados hermanos, de verdad que como dice el título, ¿no? El Hijo superior a los ángeles, ¿no? Hay muchas personas que adoran a los ángeles y de hecho yo conozco personas que bueno, que adoran al ángel Gabriel, no sé, y lo invocan y se colocan que sí una cadenita del ángel Gabriel para que los cuide, los proteja y pelee por ellos y bueno, así cantidad de nombres de ángeles y eso, pero el Señor aquí nos ha dejado claro que el Hijo de Dios es superior
superior a todos, superior a los ángeles, superior también a nosotros como hombres, porque aquí en la última parte del versículo dice, más que a tus compañeros, o sea, más que a nosotros. El Señor es superior a nosotros, obviamente, porque Él no pecó, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, Él nos dio ejemplo para que nosotros también tratemos en lo posible de ser puros, de ser justos y de sobre todo pedirle al Señor que nos dé de ese óleo de alegría del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder llevar su palabra, para poder dar ejemplos como hijos de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 10 y 11. Dice allí la palabra en el nombre del Señor. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Qué lindo leer este capítulo de Hebreos, donde el autor de Hebreos está queriendo que el pueblo judío, sobre todo, porque esto va destinado más a los judíos que habían creído en Jesús, que ellos, una confirmación más de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es Dios. Jesucristo, para muchos, como cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Unos decían un profeta, uno de los profetas, ¿verdad? Y muchos lo veían como un gran profeta, como un gran maestro, pero Jesús, más allá de ser un gran maestro, más allá de ser un gran profeta, es el mismo Hijo de Dios. Fíjese que aquí en este versículo habla, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Estos versículos también aparecen en el Salmo 102. Vemos que en el Salmo 102 estos versículos fueron expresados por el salmista hacia Dios. Pero también aquí el autor de Hebreos está tomando estos mismos versículos para referirse a Jesucristo. Y está diciendo que en el principio Jesús fundó la tierra. En varios versículos la Biblia nos dice de que el Señor, dice también en otra parte, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces podemos entender que Jesús también es creador. Siempre hablamos solamente como el Padre, siempre decimos, no, el Padre fue el creador de todo, pero aquí nos dice claramente que desde el principio Jesús fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es decir, Él estaba allí con el Padre también, en esa unidad, estaban allí creándolo todo. Por lo tanto, Jesucristo es superior a cualquier ser creado, porque Jesucristo es eterno. Jesucristo es el Dios eterno e inmutable. Dice aquí en el verso 11, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. La Biblia nos dice que el cielo será enrollado como un pergamino. Dice que la tierra también, la tierra será transformada, será quemada, será destruida. Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Pero ¿sabe qué? Aunque esto que ha sido creado un día va a ser destruido y va a Dios a volverlo a hacer, de Dios no puede decir eso porque Dios es eterno. Él ha existido. Por eso cuando Dios le dio el nombre allí a Moisés, le dijo, yo soy. No era, no voy a ser, sino en un presente continuo. Él es. Él permanece para siempre. ¿Cómo no adorar a ese Dios todopoderoso? ¿Cómo no adorar a Jesús, nuestro Salvador, sabiendo que Él es Dios, que Él permanece por la eternidad, sabiendo que todo en esta tierra tiene un final, pero Él permanece? Nuestro Dios es inmutable, Él no cambia. Allí en otra parte, ¿verdad? Habla de Jesucristo y dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios y Él
es el mismo para siempre. Así que debemos adorarle, amados hermanos, adorarle con todo nuestro corazón. Sabe que a veces, quizás en esa confianza que tenemos con el Señor, no le damos la majestad, no lo honramos como Él merece ser honrado, amados. Recuerden que cuando Jesús nació, los ángeles le adoraron. Los pastores le adoraron, los magos vinieron desde el oriente y le adoraron. Hermano, y nosotros a veces, yo he escuchado personas, recuerdo una persona que decía, sí, Chuchito es mi amigo, Chuchito le decía, ¿no? Porque en Colombia a los Jesús le dicen Chucho. Entonces él decía, sí, Chuchito es mi amigo. Entonces, está bien que veamos a Jesús como nuestro amigo, pero nunca podemos olvidar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece todo el respeto, toda la honra y toda la gloria que toda la humanidad debe ofrecerle a Él. Y aunque le amemos y aunque Él verdaderamente es misericordioso con nosotros, nunca olvidemos que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es eterno y que nuestro Dios merece toda la gloria y todo el honor. Honrémosle como Él se lo merece. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. La paz del Señor Jesucristo sea con todos los que nos acompañan en esta mañana. Y este capítulo es muy especial porque nos pone a Jesucristo por encima de los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ninguno. Quiere decir que Cristo es superior a los ángeles. Es Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Así que adórenle todos los ángeles de los cielos. Dice que le hizo poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles siempre han sido ángeles, figuras celestiales que continuamente adoran a Dios, criaturas celestiales que adoran a Dios. Pero Jesucristo se hizo hombre, se bajó al nivel del hombre para reconciliar al mundo consigo mismo. Y los ángeles seguían estando en el cielo, seguían siendo ministradores en favor de los santos. O sea que los ángeles están al servicio de los que le servimos a Dios. Mis amados hermanos, los versículos 13 y 14 nos dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno de los ángeles, por supuesto. Pedro, cuando estaba en el tribunal en Jerusalén, cuando estaba siendo juzgado por predicar a Jesucristo, él dijo: no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Dijo también Pablo a los romanos: para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Salvador del mundo. Así que prediquemos a Cristo, levantemos a Cristo, hagámosle a ver al mundo que Cristo es el Salvador. ¿Recuerdan cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Todo el que miraba a la serpiente era librado de los efectos del veneno mortal. Salían serpientes y mordían a los hebreos por haberle fallado a Dios, por haber pecado con idolatría. Y miles de hebreos yacían tendidos en el desierto a causa del veneno. Moisés oró a Dios y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y camina en medio del pueblo con esa serpiente. Todo el que mire la serpiente será librado del efecto del veneno mortal. Y
allá Juan el apóstol, enseñó en el capítulo 3 de San Juan que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo que si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así que levantemos a Jesucristo para que la gente le conozca. Él dijo, mirad, a mí se salvo todos los términos de la tierra. En ningún otro hay salvación, le dijo Pablo a Timoteo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mis amados hermanos, no hay otro nombre. Cristo es el nombre sobre todo nombre. Y con ese nombre es suficiente. Salió Felipe huyendo de Jerusalén, la persecución arreció, y en esa huida pasó por Samaria, y en Samaria predicó la palabra del Señor. Dice la Biblia que Felipe predicaba a Cristo. Él no buscó la elocuencia de un bosquejo bien estructurado. Él no buscó ilustraciones para ilustrar su mensaje. Él, dice la Biblia, que predicaba a Cristo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo da vida, Cristo te llena con su Espíritu Santo. Cristo, Cristo, Cristo. Y predicando Felipe a Cristo, la gente respondió afirmativamente, aceptando a Cristo como su Salvador, de tal manera que los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, y el brujo que controlaba aquella ciudad, al cual la gente llamaba, este es el gran poder de Dios, el mismo brujo, al ver que ya no tenía clientela, salió a buscar a ver qué estaba sucediendo. Y se encontró con Felipe predicando a Cristo. Él mismo creyó, el mismo Simón, el mismo brujo se entregó al Señor. Y andaba con Felipe. Cuando vio que llegó Pedro y Juan e imponían las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo, él quiso hacer las cosas como las hacía antes de conocer a Cristo. Le ofreció dinero. Dijo, yo quiero ese poder para que a quien yo ponga la mano reciba el Espíritu Santo. Y Pedro era arrebatado. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Te veo en hiel de amargura. Y Simón rápidamente le dijo, hermano Pedro, perdone, lo hice por ignorancia. Ore por mí para que no vengan esas cosas horribles sobre mí. El hombre de verdad se había entregado al Señor, pero andaba dando traspiés. ¿Cuántos traspiés damos a lo largo del camino? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate, Cristo vino y murió por el pecador. Cristo fue vituperado, Cristo fue latigado, coronado de espinas, crucificado, pero resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios. Dios le dijo, quédate ahí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis amados hermanos, un día volverá Jesucristo. Ya no viene para que lo crucifiquen, ya no viene para que le escupan, para que lo latiguen, para que coronen de espinas. Viene con poder y gran gloria a buscar a los que se hayan arrepentido, a buscar a su pueblo redimido. Por eso, amigo que me estás escuchando, es el tiempo de volverte a Dios. Mañana puede ser tarde. Tú no tienes el control de mañana. Tú puedes controlar el hoy, el
futuro inmediato, pero mañana solo Dios sabe qué sucederá contigo mañana. Por eso vuélvete a Dios hoy, entrégale tu vida a Jesucristo, porque solo en Cristo hay salvación. Le dijo un romano al apóstol Pablo: ¿qué necesito yo para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es el profeta más grande que se ha levantado en esta tierra. Cristo es el nombre dado a los hombres sobre todo nombre. Así que en Cristo somos salvos. Había un predicador allá en Inglaterra, yo no pronuncio muy bien su nombre, voy a intentarlo. Él era de apellido Wickelford, y Wickelford oraba por los enfermos, y él lo que se ponía era repetir el nombre de Cristo, y mientras él repetía el nombre de Cristo, los demonios salían, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, y la gente venía de todos lados de Inglaterra a donde vivía Wickelford para pedirle que orara por ellos. Él lo que hacía era repetir a Cristo, Cristo, Cristo. Ese es el nombre que nos han dado, que es sobre todo nombre. Versículo 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son criaturas celestiales que continuamente adoran a Dios. Los ángeles son espíritus administradores en favor de los santos, en favor de los que vamos a heredar la patria celestial. Mire, nosotros tenemos un privilegio que no tienen los ángeles. Desearían los ángeles venirse por estas ciudades, por las naciones del mundo, a predicar el evangelio, pero ese privilegio nos los dio el Señor a nosotros. Dice la Biblia: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros somos los enviados de Dios. Nosotros somos los escogidos para predicar el mensaje de la palabra del Señor. La Biblia dice que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Se dice de ese gran misionero inglés que fue a la China, Hudson Taylor. Él pasó su vida en China predicando el evangelio, traduciendo las escrituras a los distintos dialectos chinos. Mis amados hermanos, sus hijos crecieron allá, y cuando uno de sus hijos ya era mayor, Inglaterra le comisionó para que fuera embajador de Inglaterra en China, y él aceptó. ¿Qué dijo Hudson Taylor acerca de esta decisión de su hijo? Dijo: mi hijo se ha rebajado, siendo embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, ha aceptado un cargo menor, ser embajador de la corona británica. Mis amados hermanos, a él mismo le ofrecieron la embajada y él no quiso. Dijo que tenía un cargo superior, que era servir al Rey de Reyes. No eres cualquier cosa, hermano. No te veas como una persona pequeña, insignificante. No somos cualquier cosa. Somos hombres y mujeres de Dios, ministros, embajadores de Dios en este mundo con un mensaje, el mensaje de la reconciliación. Y los ángeles están al servicio de nosotros. Ay, cuántas historias hay en la Biblia de los ángeles librando al pueblo del Señor. Cuántas historias en la Biblia. A Pedro lo apresaron, lo metieron en el calabozo del fondo. Para salir de ese calabozo había que pasar por 4 puertas.
En cada puerta habían 4 soldados. Ahora, 4 por 4, mis amados hermanos, son 16 soldados custodiándolo. Y de repente él está amarrado del cepo. Un ángel se le apareció y le toca el costado. Se le cayeron las cadenas, quedó libre. Y él pensaba que estaba soñando, pero el ángel le dijo, sígueme. Y él iba detrás del ángel. Pasó la primera puerta. Los soldados estaban despiertos, no podían dormirse. Y se abrió la primera puerta y pasaron, y los soldados no vieron nada. Pasaron la segunda, la tercera y la cuarta puerta. Cuando Pedro se vio en la calle, dice la Biblia que entendió. Dijo, verdaderamente Dios ha enviado su ángel y me ha librado. Mis amados hermanos, ¿cuántas historias hay en la Biblia? Daniel fue echado a un foso de leones. Los príncipes que gobernaban a Babilonia al lado de Daniel hicieron firmar al rey un decreto para que fuese echado al foso de leones el que orara a otro Dios durante un mes, que solamente podían hacerle petición al rey. El rey aceptó y firmó ese decreto, pero no sabía que era una trampa contra Daniel. Daniel oró como todos los días, con el decreto en la mano, dobló sus rodillas y oró a Dios. Ahí estaban los príncipes vigilándolo y le acusaron. El rey quiso librarlo y no pudo. Le dijeron, las leyes que se firman con el anillo de Media y de Persia no podrá ser abrogado. Así que rey, cumpla las leyes de su estado. Y el rey le dijo a Daniel, Daniel, he querido librarte, pero no he podido, porque la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. Ojalá te libre Dios. Y el mismo rey hizo vigilia esa noche. El mismo rey pasó la noche sin comer, ayunó de noche y vigiló toda la noche. Y cuando ya amanecía, corrió hacia el foso de leones y desde fuera gritó, Daniel, el Dios al que tú sirves, te ha librado de la boca de los leones. Y respondió Daniel desde adentro y dijo, vive tu alma, oh rey, que el Dios al que yo sirvo ha enviado su ángel y me ha librado de la boca de los leones, porque delante de él fui hallado justo. ¿Cuántas veces Dios ha mandado ángeles a librar a su pueblo? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Son ministros, espíritus ministradores. Ellos ministran las cosas de Dios a nosotros. Así como nosotros ministramos la palabra de Dios a las personas, a los seres humanos, a los inconversos, los ángeles administran la bendición que Dios nos envía. Daniel se metió en ayuno y el diablo comenzó a hacerle oposición. Una barrera de demonios impedía que las oraciones de Daniel subieran. Pero, hermano, el Señor envió a un ángel. Y el diablo se le oponía al ángel, entonces envió al arcángel Miguel. Y llegó aquel ángel, siguió su camino con la bendición y el arcángel Miguel se enfrentó al diablo. Cuando llegó el ángel delante de Daniel, le dijo, Daniel, desde el día que propusiste a humillarte y a buscar a Dios, desde ese día tu oración fue oída. Y a causa de ello vine yo, pero se me opuso el príncipe de Media y de Persia. Ese era un principado demoníaco. A causa de él, entonces vino Miguel, aquel gran ángel, y yo pude seguir mi camino. Hermanos queridos, 21 días de ayuno estuvo Daniel. Y durante ese ayuno fue una batalla hasta que vino un ángel a traerle la bendición. Gloria a Dios para siempre. Esos ángeles siguen vivos. Esos ángeles no mueren, son eternos. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
fuimos a visitar una casa en Uruguay, unos hermanitos que venían al culto, fuimos a visitarlo en su casa, 2 personas, y cuando entramos a la casa, dijo la señora de la casa: ¿y sus compañeros por qué lo dejan fuera? Díganle que pasen también. Le respondimos: no, nosotros vinimos solos. Ella dijo: no, yo vi 4, yo vi que venían 2 detrás de ustedes vestidos de blanco. Y cuando nos acercamos, ella insistiendo, miró hacia afuera y no había nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Estando predicando en Machala, una señora cayó tendida en el suelo y empezó a hablar en lengua. Cuando volvió en sí, contó que vio a mi lado derecho y a mi lado izquierdo 2 ángeles con trompetas en la mano. Mis amados hermanos, allí están los ángeles, son espíritus ministradores, pero Cristo es superior a los ángeles. Cristo es Dios hecho hombre, y por eso hoy te predicamos a Cristo, por eso hoy te decimos que te vuelvas al Señor, que le entregues tu vida al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo estas palabras. Vamos a entregarte al Señor. Di conmigo: Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Dame vida nueva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos dice la Escritura: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién anda usted? ¿Quién es su compinche? ¿Quién es su compañero? Yo ando con Jesús, yo ando con Jesús, yo ando con Jesús. Qué bueno es andar con Jesús, meditando en su palabra, conversando con Él por medio de la oración. ¿Cuál es tu compañero favorito? ¿Con quién anda usted?